Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este momento. Eh, de título a la conversación que quiero introducir hoy, le puse ¿cómo leo mi Biblia? Y quisiera aclarar que no es una cuestión ni de egocentrismo ni de ego, sino que es simplemente una posición que considero necesaria para el diálogo en general e interconfesional en especial. Yo voy a hablar de cómo la leo yo, pero no soy quien para decirle a nadie cómo. Soy honesto, el primer título que se me ocurrió fue ¿Cómo leer la Biblia? Y después me di cuenta, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy diciendo a otros lo que tienen que hacer? No, yo les cuento algunos problemas y conflictos que tienen que ver en parte con mi identidad como judío, sí, pero que por ahí otros judíos no la tienen, no sé, y que en una de esas tienen algo que ver a quienes se identifiquen como cristianos. Así que en ese sentido es para el diálogo interconfesional, pero no deja de ser de persona a persona, en primer lugar. Eso era lo que quería aclarar. Ahora, bien, les cuento. Seguramente, como aquí hay varias personas que son pastores protestantes, teólogos, estudiosos, seguramente conocen o incluso un cura, conocen la obra tal vez de Julius Wellhausen, un autor que para el mundo evangélico, protestante sobre todo, o para el mundo cristiano en general, marcó un un hito importantísimo en los estudios bíblicos porque escribió un par de obras en las que explicaba que haciendo un análisis fino del Antiguo Testamento, encontraba que había diversas fuentes a las que él le puso nombre, eh, que estas diversas fuentes parece que eran distintos autores, que en distintos momentos históricos fueron escribiendo parte de los textos que luego la historia fue como juntando y se fueron amalgamando y reescribiendo hasta dar por resultado el Antiguo Testamento. Aquel escrito de Julius Wellhausen inició a muchos teólogos y estudiosos bíblicos cristianos en la idea de que, por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia, de la Torá, habían sido escritos no por Moisés, como enseña tradicionalmente la tradición judía, sino por una cantidad de al menos 3 autores. Luego, con los años, las ideas de Wellhausen fueron retomadas por otros que las ampliaron el número a 4. Hoy se habla de 5 fuentes principales, pero ese no es el punto que me interesa. Lo que sí me interesa comentarles es que en los círculos judíos, por un lado, la obra de Wellhausen causó antipatía, porque don Julius Wellhausen no escatimó adjetivo calificativo denigratorio para el pueblo judío en cada página que escribió. O por lo menos así fue como lo recibió la sensibilidad de los judíos abiertos a leer teología cristiana. Pero por otra parte, resulta que la idea de Wellhausen en el mundo judío era una idea que tenía más o menos unos 700 u 800 años de edad.
porque resulta que hubo un autor muy importante, muy importante en la tradición judía, que fue Abraham ibn Ezra, que allá no recuerdo la fecha exacta, discúlpenme si no hice los deberes, pero yo me preparé para una conversación más que para una clase magistral. ¿Mm? Abraham ibn Ezra, allá creo que más o menos en el 1200, tal vez me equivoque en la fecha exacta, pero andaba por ahí, escribió de manera encriptada, porque tenía miedo de enfrentar a la tradición rabínica, escribió que había 12 puntos en la Torá que no podían haber sido escritos por Moisés. Por ejemplo, cuando la Torá dice que ahí, así fue como falleció Moisés, o ahí lo enterraron, algo por el estilo. Algo que era imposible que Moisés mismo lo escribiese. Tardó como un siglo hasta que un discípulo de Ibn Ezra, un tal Bonfils, escribiera un libro explicando lo que había querido decir Ibn Ezra, y desde entonces, o sea, desde hace unos 600 años, que hay mucha gente entre los biblistas judíos que dan por sentado que lo que se enseña tradicionalmente no necesariamente sea la verdad histórica. Y aquí es donde surge el conflicto del que quisiera que charlemos hoy. Uno puede abordar los textos bíblicos con el método histórico o histórico crítico, y entonces hablar de la fuente yavista, de la fuente deuteronomista, y aparentemente ese método histórico crítico desautoriza la enseñanza tradicional, que dice, en el caso del pueblo judío al menos, que los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos directamente por Moisés, que en mayor o menor medida, según qué autoridad rabínica consultemos, prácticamente tomó dictado de la voz de nuestro Creador. Entonces, aparentemente, acá hay un choque sobre cómo leer la Torá y en general el Antiguo Testamento también. Leerlo como palabra de Dios y por lo tanto exacto, preciso hasta en el último detalle, o leerlo como un rejunte de escritos inspirados que la historia fue dándole forma hasta que llegó a ser el texto que llega a nuestras manos hoy. Y claro, según desde qué lugar lo leamos, desde cuál de estas dos posiciones que un poco estoy dramatizando, y por favor, no midan con milímetro cada palabra que estoy diciendo, porque estoy queriendo introducir una conversación que en un ratito voy a dar lugar para que cada uno pueda expresarse y así hagamos un verdadero diálogo. Yo les quiero contar cómo leo yo, pero con esto como disparador para empezar la conversación, nada más. Entonces estaba explicando que hay dos actitudes que en principio para mucha gente son opuestas e incluso irreconciliables. Hay quien dice, no, si aplicas el método histórico crítico, no estás haciendo una lectura religiosa teológica. No. Como si razón y tradición no pudiesen compatibilizarse en el punto este de la lectura de las Sagradas Escrituras, y posiblemente en otros también. Bueno, entonces este es el tema o problema que acabo de tratar de definirles, sobre el que quiero contarles algo para luego escucharlo, saber cómo lee y desde dónde lee cada uno sus Sagradas Escrituras. Miren, por ejemplo, Génesis 8, creo que 8.4, narra que el arca de Noé
finalmente aterrizó en el día 17º del séptimo mes en el monte Ararat. Y bueno, es una historia muy simpática, pero ¿a alguien le importa si finalmente tocó tierra en tal montaña o en tal otra? Lo único importante parecería ser que en algún momento Noé con el arca, bueno, ¡pum!, aterrizaron. Ya está. O tocaron tierra, digamos. Ya está. ¿Para qué el nombre? ¿Para qué nos da la Torá el nombre del monte? Bueno, el Zohar, que es la obra más importante de la Cábala, que parece ser, según los eruditos, que se originó en el siglo III en España, evidentemente no acepta la idea de que la Torá le preste atención a una información trivial geográfica que no parece tener ningún sentido espiritual. Y en lugar de valorar que con este detalle engalana al texto, dándole un toque de color o un poquito de historia, eh, el Zohar eh, cuestiona la aceptación de la Torá buscando un sentido esotérico oculto en el nombre del monte Ararat. Y aún llega al extremo, es decir, que si uno lee la Torá, tiene no solo que aceptar que es el monte Ararat el lugar donde finalmente tocó tierra el arca de Noé, sino que además eso tiene un sentido esotérico. Porque si es una escritura sagrada, es la palabra de Dios, entonces, ¿por qué va Dios a decir algo superfluo, innecesario, trivial? Llega tan lejos el Zohar que aún pronuncia una maldición sobre cualquiera que sugiera otra cosa. Dice que sea maldita la persona que diga que cualquier narración de la Torá está allí simplemente para brindarnos algo de información histórica. Si eso fuera allí, la Torá no sería la Torá divina, la Torá de la verdad. E incluso luego dice que, o mejor dicho, justifica esta posición diciendo que si es poco digno para un rey de carne y hueso involucrarse en habladurías comunes, mucho menos lo es ponerlas, asentarlas por escrito. Y entonces, ¿es acaso concebible que el Rey Supremo de la creación, el Santo de Santos, bendito sea, no tenía más cuestiones sagradas de las cuales, con las cuales ir completando la Torá, como que entonces tuvo que buscar un temita secundario, tal como las anécdotas de qué pasó entre Esaú y Agar, o las palabras de Labán a Jacob, o las palabras de Balaam y su asno, y cositas así, y hacer de eso una enseñanza. Entonces, ¿por qué, pregunta el Zohar, se la denomina Torá de la verdad? Malaquías 2:6. O la Torá perfecta del Señor, Salmos 19:8. Y el Zohar concluye que para que la Torá sea verdadera, divina y perfecta, ninguna parte de ella puede no estar a la altura de las expectativas del Zohar, que supuestamente se fundan en el Salmo 19:8 y en Malaquías, el profeta. Y cualquier otra cosa sería frívola
y estaría por debajo de la dignidad de nuestro Creador. Y de este modo, la crítica del Zohar trata a las preconcepciones axiomáticas de qué es lo sagrado sin más justificación. Pero el Zohar no es el único libro sagrado que hace esto en la tradición judía. De hecho, ya en el Talmud, por ejemplo, en el Talmud babilonio, ustedes saben que hoy en día se conservan dos Talmuds, ¿no? El babilonio y el jerosolimitano, Babli y Yerushalmi. Ambos basados en la misma Mishnah, pero tratando los temas de modo a veces un poco diferente. Bueno, la cuestión que en el Babli, en Sanhedrin 99, tratando de definir, de explicar a qué se refiere la Torá cuando en Números 15:30 habla de una persona que actúa de manera desafiante, dice que esto se refiere a Manase, hijo de Ezequías, que examinó las narrativas bíblicas para demostrar que no tenían ningún sentido profundo. Y así se burlonamente decía que Moisés no tuvo nada mejor que escribir que la hermana de Lotan se llamaba Timna, Génesis 36:22, y Timna era la concubina de Elifaz, Génesis 36:12. Y, y qué sé yo, y Rubén estaba caminando por el campo en los días de la cosecha de trigo y encontró mandrágoras en el campo, Génesis 30:14. ¿Qué pasa? No había nada más importante para contar, dice Manashe. Y bueno, el Talmud condena esta actitud rebelde, si se quiere, contra la tradición de que todo lo que dice la Torah está ahí por un motivo y debe ser perfecto, y lo critica de manera absoluta, contundente y definitiva. Y esta es la posición de mucha gente formada en la ortodoxia, que no es solamente una cuestión personal, están estas sagradas escrituras avalando esa posición. Sin embargo, habiendo dicho esto en defensa de la posición tradicionalista, quiero también decir algo, y rebobinemos un poquitito y llegamos al día de hoy, ¿no? Reconocer hoy las diferentes fuentes de la Torá y las diferentes visiones, y en algún caso tal vez cosmovisiones confluyentes a la cosmovisión de la Torá, hacen que podamos aceptarla, para mi gusto, más plenamente. Y permítanme que les explique cómo. Cuando uno hace las paces con la idea de que la Torá se nutre como un río de diversos afluentes y que amalgama las diferentes visiones y sus marcos conceptuales hasta formar una Torá unitaria, entonces, en lugar de negar ese hecho o renegar de él, el camino en realidad ya está hecho, aunque se hace al andar, para la celebración de esta Torá que tiene una posibilidad de múltiples visiones, múltiples puntos de vista, cuya totalidad combinada y consolidada es más grande y más noble que la suma de sus partes. El octavo principio de Maimónides, ustedes saben que entre los judíos durante mucho tiempo no había un credo. No es como la religión cristiana, donde uno tiene que creer tal cosa y tal otra y tal otra. Y si no lo hace, bueno, será un hereje. Pero ya
para los demás cristianos no es un cristiano. En el caso de la práctica judía, esto no era así, no había un credo establecido hasta la época de Maimónides, que alrededor del año 1100 aproximadamente, perdón si no hice los deberes, redactó una lista de 13 principios de fe, que esa lista aún hoy hay algunos que se resisten, pero en general la mayoría del pueblo judío la ha aceptado. Y el octavo principio dice que un judío debe creer que todo el texto de la Torá es fruto o consecuencia de una transmisión directa de Dios a Moisés. Este octavo principio de Maimónides choca frontalmente con cosas como los escritos del teólogo protestante Julius Wellhausen o del gran biblista judío Abraham Ibn Ezra y muchos otros. Este conflicto, el rabino Mordechai Breuer, que acepta la evidencia de que hay al menos 4 fuentes diferentes para la Torá, sin embargo, encontró una manera de conservar, a pesar de esto, un origen único y unitario para el texto. Dice que Dios dicta la Torá en forma de múltiples voces diversas, como para poder darnos diferentes perspectivas, una dialéctica de valores, en la que cada voz representa una perspectiva diferente, pero que todas estas vertientes fueron dictadas directamente por Dios a Moisés. En ambos, el problema acá, en el fondo, es entender en qué medida la ciencia y la religión son magisterios diferentes con autonomía y con un límite claro entre uno y otro. Cada área del conocimiento en realidad responde a diferentes cuestiones. La ciencia responde a qué, quién, cómo. La religión a por qué, para qué y de acuerdo a qué valores. Esta es una manera de abordar el problema expuesta por Stephen Jay Gould en un ensayo que se titula en inglés Non-Overlapping Magisteria, magisterios que no se pisan el poncho. Y lo que Gould decía era que tanto el método científico como el método teológico funcionan mejor cuando no se meten con el otro. Sin embargo, tratándose de la composición de la Torá y de la historia del judaísmo, muchos biblistas simplemente se niegan a aceptar la tradición sin cuestionarla, pero tampoco se sienten cómodos aceptando las tesis que provienen del método histórico crítico que cuestionan fundamentalmente esa tradición. A este conflicto propongo, no sé si una solución, pero una posición. Por un lado, considerar a la verdad como un valor religioso. ¿Por qué? Porque ignorar lo que uno en el fondo sabe que es verdad lleva a disonancias cognitivas. Esto le puede suceder, me ha sucedido a aquellos que comienzan con creencias muy fundamentales y que luego estudian la crítica o el método histórico crítico y encuentran que sus conclusiones fundamentales son convincentes. Para quien ha recorrido ese camino,
negarse a aceptar esa evidencia no solamente es psicológicamente insalubre, sino que es intelectualmente deshonesto, pero además es religiosamente problemático. Por eso propongo empezar por admitir que la verdad es un valor religioso. El segundo punto es el conocimiento de Dios como un prerequisito para el estudio. La primera mitzvah de la que habla Maimónides en su introducción a la Mishneh Torah es que hay que saber de Dios, comprender en la mayor medida posible, aunque siempre por ser nosotros seres humanos inevitablemente inadecuada, la naturaleza de la existencia por el ser de Dios. Y Maimónides también da un mandamiento positivo que dice que hay que amar a Dios. Entonces, si aceptamos el rol humano en la composición de la Torá, tenemos que poner en crítica, en alguna medida, el origen divino de la Torá. Pero por otra parte, podemos entonces empezar a preguntarnos, ¿cómo puede una revelación divina dada en un momento y un lugar seguir teniendo importancia y validez para nosotros cuando la sociedad y su moral y costumbres están siempre cambiando? Si entendemos a la Torá no como un dictado tomado literalmente de las palabras de Dios, sino como una traducción sagrada de los ecos divinos percibidos en el universo y volcados en palabra escrita por profetas y sabios de antaño, en última instancia este proceso permite cumplir con el imperativo religioso de conocer a Dios, pero al mismo tiempo dejar de lado la idea o la concepción de Dios que se mantiene rígidamente unida a la idea de una sociedad y una cultura que no evolucionan. Quisiera para terminar citarles dos cositas dichas por un rabino muy importante, el rabino Abraham Isaac Kook, que dijo en su escrito Semillas 5.4: el mayor impedimento para el espíritu humano cuando la persona llega a la edad de comprender es cuando la idea de Dios de la persona se cristaliza de una manera debida al hábito y a la imaginación infantil. Esta es una forma de pecado, de crear un ídolo de la cual debemos cuidarnos y mantenernos muy, muy lejos. Y una última, segunda reflexión de Rav Kook, de su ensayo para los perplejos de nuestra generación. Hay otras personas que creen que una persona solamente puede tener una fe perfecta en la Torá de Moisés siempre y cuando uno también crea que las otras fees, las otras religiones, son falsas y erróneas, y que no hay nada positivo en seguirlas. Pero eso es un error.
Termino aquí la cita de Mascud y agrego: los ecos del universo son percibidos y articulados de muchas maneras por diferentes personas, en todo el mundo, en diferentes épocas. Y si refinamos nuestra percepción de la palabra de Dios en el texto de la Torá, eso simplemente nos dará un ímpetu poderoso a sensibilizarnos a los ecos de la palabra divina que están presentes en todo el mundo. Para terminar, quisiera citar una frase de Goethe, poeta alemán, que decía: al que no tenga ciencia ni arte, dadle religión. Al que tiene ciencia, perdón, al que tiene, el que tiene ciencia o arte no necesita religión. Al que no tiene ni ciencia ni arte, dadle religión. Y se refería, creo yo, a la religión que necesita tener claramente estipulado cuál es la fuente única de la verdad que no puede ser discutida. Bueno, como dije, no me considero el dueño de la verdad, lo aclaré. Simplemente quise introducir a una conversación sobre un tema importante para el diálogo entre judíos y cristianos y para el diálogo en el plano teológico, que nos contemos cada uno a los otros desde donde lee su Biblia. Así que hasta aquí lo que tenía para decir, y me silencio y escucho. Gracias por la paciencia. Gracias, Marcelo. Si alguien quiere opinar, abre su micrófono y comenzamos. Ya pueden hacer preguntas también para clarificar el tema o opinar como guste. Muy bien, Sergio, no hay problema. Podés hablar si querés. Así, si te da la señal. Rubén, sí, adelante. Bueno, gracias, Marcelo, por la introducción. Sería una palabra que no me gusta, pero bueno, lo usaste, que es disparador, que me causa un poco de violencia este tema, pero sí, este arranque de tema. Y tengo muchos comentarios que hacer. La verdad que es un tema que me fascina, pero solamente contarles una experiencia que es el caso de mi familia, haberme dedicado a dejar por escrito las enseñanzas, no las enseñanzas solamente, sino quién era mi padre. Y no solamente él, solo aislado, sino su señora, mi madre, su hermano, mis primos, mis abuelos, en fin. Un libro que va a 30 años de elaboración, que tiene una buena redacción, no mía, de un familiar mío, pero que, y aún siendo hoy leído, hablando de 30 años, de la década del 90, causa sorpresas, impresiones, y de algún familiar, por ejemplo, ha leído parte y decir, esto no es así, nunca fue así. ¿Quién dijo esto que fue así? O sea, el texto bíblico, y hago la comparativa, un texto narrado y renarrado, y escrito y reescrito durante miles de años, porque no es un año, miles de años. Hay miles de millones de interpretaciones diferentes y va a haberlo siempre.
Yo uso para el texto bíblico lo que dice el texto bíblico de Abraham, o que Dios le dijo a Abraham: tus descendencias serán numerosas como las estrellas del cielo, la arena del mar. Bueno, yo lo he dicho alguna vez en una charla: las interpretaciones del texto bíblico serán numerosas como las estrellas del cielo, la arena del mar. No hay forma de agotar el texto que recibimos. Era ese comentario. Gracias, Rubén. ¿Alguien más? Sí, Aurora. Es interesante todo lo que compartiste, Marcelo. Muchas gracias. Y yo estaba pensando cómo interpreta desde su cosmovisión un hombre de ciudad y un hombre de campo, un hombre rural, o cómo interpreta una mujer, o cómo lo interpreta un varón, ¿no? Sumado a todas las infinidad de interpretaciones que tenemos, y sin quitar validez también a los documentos a los cuales te referías también, Marcelo, pero también pienso que hay diferentes interpretaciones biográficas, histórico-críticas, literales, este, alusivas, no me sale la palabra, bueno, cuando hacemos comparaciones también. Diferentes interpretaciones, Alegórico. ¿no? Como Daniel, alegórica. Alegórico. Gracias, sí. Gracias, Daniel. Este, entonces, yo creo que el Pentateuco, la Torá, es palabra de Dios. Para mí es palabra de Dios. Como cristiana, la acepto como palabra de Dios. Pero también creo en las diferentes cosmovisiones, ¿no? Creo que puede aportar algo muy interesante también desde esas perspectivas, desde esos puntos de vista. Eh, Como me gustan mucho las misiones, y he trabajado con misioneros y he capacitado también a misioneros, he descubierto también que desde la Torá tenemos la misión de Dios. Hablamos del Missio Dei, la misión de Dios. Entonces el mensaje es un mensaje universal, es un mensaje integral y es un mensaje también misionero. ¿Mm? Dios está en misión y se ha revelado y se ha dado a conocer, ¿no? Primeramente a través de estos libros de la Torá, y entonces tengo que aceptarlo. Ahora, la revelación de Dios sabemos que es fragmentaria también, ¿no? Dios no se reveló totalmente de una, sino que fue dando diferentes aspectos y revelándose a través de la historia, del pueblo, de elegir una familia, Abraham, para formar un pueblo y para dar a conocer también a este Dios único. Y creo que los aportes también que hacen las diferentes miradas y cómo lo interpreta cada pueblo con sus costumbres, con sus valores. Vos hablás también acerca de esta sociedad donde los valores absolutos se van perdiendo y se va relativizando todo. Y es interesante también cómo desde esos valores, desde esas costumbres, desde esas creencias o cosmovisiones, poder incorporar el valor que tiene también la palabra. Bueno, esto es lo que quería compartir. Gracias, Aurora. ¿Alguien más? Daniel. Cuando en el año 75 me hicieron el examen del presbiterio para ordenarme al pastorado, me acuerdo que acá justamente en Córdoba, en Villa Yardino, ahí aprovecharon un retiro de pastores y se juntó una docena de pastores y yo ya sabía que una de las preguntas críticas
en el presbiterio por las controversias que había en esa época, me la hizo de paso el que era rector del seminario, el doctor Andrés Gleis. Me preguntó derecho viejo: Daniel, ¿vos crees que la palabra de Dios, que la Biblia, perdón, es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Me sonó a las preguntas de Massa en los debates presidenciales, ¿eh? Por sí o por no. Y era evidente, muy evidente, porque nosotros esa controversia la habíamos estado trabajando en el seminario, obviamente todo el tiempo estábamos escuchando comentarios sobre esto, ¿no? Sobre lo que llamaban la teología moderna y eso como un peligro, como una desviación de la doctrina cristiana a través del tiempo. Y yo me acuerdo que se sentía justamente eso que me parecía que no debería ser así, y era que la pregunta en realidad prácticamente en un sí, no, estaba la grieta donde si estabas de un lado, ya no era más mi hermano. Y efectivamente, y yo tratando de ser honesto, aunque en ese entonces era muy jovencito, traté de responder lo más elegantemente posible, que quizá hacer un foco en un decime por sí o por no. Abjuráis de vuestra creencia en que Jesucristo, y que el Señor Kyrios es el César. Me sonó a eso y no me gustó cómo sonaba y no lo que él estaba preguntando, que por otro lado él sabía perfectamente lo que yo pensé, y de hecho la pregunta me parece que fue como para tirarme a mí un pial para que yo tenga una salida elegante frente al presbiterio, especialmente con un egresado, como un recién egresado de ese seminario, que él era el director. A través de los años yo he desarrollado un pensamiento, o sea, es como uno de estos descubrimientos que tenemos, ¿no? Yo no soy un teólogo de ninguna manera y no tengo mucha experiencia académica, aunque tengo un posgrado, un título de posgrado, pero ni siquiera lo tengo colgado en la pared. Porque un elemento que yo creo es que la palabra de Dios, y creo que Jesús se lo quiso decir a Satanás en la tentación: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios quiere decir justamente eso: la palabra que está en la Biblia, pero también la que está en la revelación, la que está en la experiencia personal, la que está en la evolución histórica, la que está en el pasado de una persona, la que está en sus limitaciones mentales o culturales. La palabra de Dios, como dice el Salmo 19, está en todas partes y no hay un lenguaje escrito con carteles, es decir, no solamente verbal escrito, un mono plano, una carilla de un cartel, de una hoja, sino que es como un holograma que uno lo puede ver de diferentes lados, con el agregado de que este es un holograma con sonido Sensorround en 3D y que está cambiando todo el tiempo. No la palabra de Dios, por supuesto. En la palabra final de Dios, o sea, su voluntad, por ejemplo, de considerar alguna cosa como pecado o no. Eso no va a cambiar. Dios no quiere que matemos. Está en la Torá: no matarás. Bueno, eso no va a cambiar. No va a llegar a un punto que Dios dice, bueno, desde ahora en adelante sí se puede matar, o se puede adulterar, o se puede algo. No en ese sentido, pero sí quizá en la fineza que tiene, no una mera interpretación tipo: ¿crees en el uno, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5? Listo, sos mi hermano. ¿No crees en alguno de estos cuatro? Entonces es imposible que nos entendamos, porque no es posible entendernos si no pertenecemos a la misma. Y yo creo en esa lectura de la Biblia también, que es como de un niño infantil, en el sentido de se sorprende con las cosas, y es una de las cosas que a mí me ha
me gusta más de la Biblia y aún de estos encuentros, ¿no? De poder efectivamente entender que estamos hablando del, de, de la palabra o de entender qué quiere decir mi papá, Abba Padre, mi tátele. Yo quiero saber lo que él piensa. Esté escrito en algún versículo en particular de la Biblia, pues esté en el escrito de una persona que escribió un poema que lo pudo reflejar con cierta justicia a lo que en última razón Dios lo piensa. Y creo mucho en esa lectura ingenua de acercamiento infantil, porque sin eso ningún nuevo creyente que se acerca a Dios entendería nada hasta que tenga un grado de teología. Y yo creo porque también lo he experimentado y lo he visto en la experiencia pastoral en las personas, que hay personas que abren un texto de la Biblia y descubren algo profundo, trascendente y todo sin tener mucho estudio, pero que después con los años, cuando estudia más, más va a descubrir, va a seguir descubriendo y siempre lo va a hacer. Espero que no se enojen por el comentario, pero es efectivamente algo que me bendice y lo quería compartir con ustedes. De paso me ordenaron, pastor, en esa época. Eran medio suicidas, yo creo. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Esa pregunta, perdón, Daniel, nos hicieron a todos. ¿Es Sí, 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 era la declaración todos de los que fe. pasaron por el presbiterio para ser ordenados pastores? Nos hicieron esa pregunta. No, Sin duda, esa no. Y no te podía equivocar en esa. Las demás se discuten, estas no. Este, Jaime. yo quería comentar algo que quizás alguna vez ya comenté. Fue la experiencia de visitar la India, donde coexisten tantas religiones. De alguna manera podríamos llamar primitivas o otra forma de aproximarnos al Altísimo. Y esa gente que cree en la multiplicidad de los dioses, solamente se acerca al concepto de Dios o de los dioses de una forma utilitaria. Y todas estas cosas que estamos hablando, escuchando y compartiendo, es porque nos apartamos de la parte utilitaria y queremos acceder a una aproximación al Ser Supremo que permita, al entenderlo, vivir más dignamente, más ciertamente, sin desviaciones utilitarias ni agresivas. Eso es muy difícil, pero siendo la Biblia el libro más editado que se han editado en el mundo, que se ha editado en el mundo, y sus consecuencias, hay que acercarse a ella con humildad y no con un criterio cientificista, porque dejaríamos de lado el problema central. Todas las enseñanzas que nos da para vivir de una manera digna y permitir que otra gente viva de una forma digna. Y si necesitamos acercarnos con una comprensión de que no podemos asumir todo, pero que este es el camino, ¿cierto? Donde nos dan las líneas para vivir y para vivir dignamente y en paz
con el Ser Supremo y con el universo. Esa es la, digamos, contrasta mucho con todos los detalles que hemos escuchado y que leemos y que son parte de nuestra existencia, pero es la forma en que yo siento que es más fácil pensar en el valor de, de lo que estamos recibiendo. ¿Alguien más? Marcelo. Eh, Algo de lo que dijo Daniel me recordó una escena que me tocó vivir una vez. Resulta que yo, antes de dedicarme al diálogo interconfesional, durante unos cuantos años, décadas de mi vida, me formé en el psicoanálisis, Asociación Psicoanalítica Argentina, fui miembro titular y qué sé yo, y había un profesor mío que yo realmente lo respetaba profundamente. Era un hombre muy sabio. Yo cursé los seminarios con él, y aprendí muchísimo. Y con los años me fui enterando que era un judío practicante. Ahora, entre los psicoanalistas es raro que haya judíos practicantes. Es muy raro. Un poco porque el psicoanálisis freudiano buscó de algún modo apoyarse en el prestigio de la ciencia y en todo caso del arte de curar de la medicina, pero renunciando a la religión. Y sin embargo, para mí gran profesor de psicoanálisis, realmente una luminaria, era un judío practicante. Y como teníamos un poco de confianza, a veces conversábamos, un día me animé y le pregunté, discúlpeme, doctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal sobre usted? Sí, cómo no, Marcelo, ¿qué querés saber? ¿Cómo es que, siendo usted profesor, didacta, profesor de psicoanálisis, al mismo tiempo practica atarse los tefilín y comer kasher? Yo ahí veo una contradicción. ¿A qué se debe? Y me miró y me dijo, ¿qué contradicción? No hago por gratitud a mi tátele. Esa fue su única respuesta. Me la dejó picando, la verdad me dejó pensando. Y con lo que dices, Daniel, hace un rato dijiste, eh, yo creo que el vínculo emocional, personal con Dios, si uno lo tiene, es algo que no merece ser trabajado analítica ni críticamente. Esa es una conclusión a la que llego, porque de por sí es un vínculo humano valioso. Punto. Bueno, solo quería contarles esta anécdota porque lo que parece en contradicción, a mí en su momento me parecía una contradicción tremenda, para este señor profesor maestro mío no lo era de modo alguno, ¿no? Eso quería compartir. Teresita, sí.
lo que voy a hablar es muy sencillo, porque mi preparación es muy básica. Siendo yo joven, nos prohibían, no teníamos permitido leer la Biblia. Entonces, cuando la conocí, realmente ya era bastante más grande y sí hice algunos cursos, pero no estoy preparada como ustedes. Lo único que les puedo decir que cuando yo tengo mi Biblia en mis manos, siento la fuerza de la palabra vida. Siento omnipresente, omniscientífico, omnipotente la presencia de Dios. Entonces, todo lo otro no lo puedo tratar. Para mí sería como cuando fui una de las veces a Jerusalén y estando en Belén, en la iglesia, una de mis amigas me dice, pero ¿cómo estás segura que ahí era la cueva donde nació Jesús? Y yo le dije, pues aquí, o a 100 metros, o a 1000 metros, más allá, mira lo mismo. Sé que era esta zona. Y así siento lo que tú, Marcelo, dijiste, si quién había escrito la Biblia. Ese es mi humilde testimonio. Gracias. Gracias, Teresita. Quiero agregar algo que a mí me llamó la atención. Yo estoy yendo hace varios años ya a la iglesia metodista, aunque me formé en el seminario bautista. Y Wesley, el fundador de la iglesia metodista, él agregó a este criterio de la razón y de la tradición, le agregó el criterio de la experiencia y enfatizando que Dios obra en cada individuo de una manera específica, por su gracia, por que cada uno tenemos experiencias diferentes. Entonces, él como que él necesita en el vínculo ese personal, trabajarlo de una manera precisamente específica, ¿no es cierto?, para eh, que uno pueda entender lo que otro no puede entender, o lo que uno, es decir, entender aquello que otros pueden entender y que uno no lo puede entender por razones personales, por alguna falencia o alguna cosa. Entonces, Dios nos habla a cada uno de una manera personal. Él agrega la razón y a la tradición le agrega la experiencia, porque siente que Dios obra con gracia en forma individual en cada uno, ¿no? Ese agregado de Wesley me pareció interesante también. Ángel, Elsa quiere hablar, ¿eh? Gracias. Primero agradezco a la exposición de Marcelo, que realmente abrió un itinerario de reflexión muy especial y que da para muchos. Esperen que voy a apagar el celular porque tuve que manejarme con los dos, porque escucho, tengo mal sonido con la computadora. Bueno, yo simplemente estaba recordando que cuando hablamos de ciencia y hablamos de religión, no son posiciones necesariamente rivales, sino son estructuras distintas de la realidad humana. Y la ciencia llega a verdades, pero sus verdades son siempre provisorias. La ciencia nunca tiene verdades definitivas, son siempre provisorias porque en el futuro pueden aparecer cosas que las refuten o que las necesariamente se deban reformular. La religión nos ofrece verdades permanentes y así las incorporamos. Pero yo pensaba, la permanencia de la verdad de la religión objetivamente permanece justamente por la palabra escrita. Pero puede ser provisoria en la respuesta personal, porque esa verdad religiosa que aceptamos, a veces, por circunstancias de la vida, por hechos
insólitos o por un razonamiento profundo, nos puede llevar a hacerla provisoria e incluso a dejarla de lado. Porque si no, porque hay gente de gran creencia religiosa que en algún momento abandona ese camino. Es decir, la fe religiosa, no, perdón, la verdad teológica nos da certezas, pero en la medida que también lo apoyemos con la fe. Porque cuando desaparece la fuerza de la fe, esa certeza se va haciendo incertidumbre. Perdone, es un razonamiento personal. Y estoy muy con lo que dijo recién Ángel. Hay también toda una vivencia personal de esa palabra que recibimos de lo bíblico. Hay una respuesta personal. No hay una respuesta teológica global con la cual nosotros le podamos decirle a Dios, me enchufo en lo que quiere Ángel, me enchufo en lo que... No, no, no. Dios quiere que nos enchufemos con Él. Él necesita esa respuesta. No necesita. Nosotros necesitamos conectarnos desde lo personal también con Dios para ser coherente cuando decimos, para nosotros en la Biblia es verdadera porque es la palabra de Dios. Para que esa expresión nuestra sea real, necesita una confirmación desde lo personal y no desde la predicación. Perdón, no sé si fui clara, si hice un bollo de todo, pero bueno, es algo para aportar al diálogo. Muchas gracias, Elsa. ¿Alguien más? Una pregunta. Recién leí, Rubén Darío compartió un archivo, Y ahora, pero ¿cómo se accede a ese? ¿Cómo es eso? y no, levantó la mano Rubén, así que que lo explique. Bajándolo, aparece, clic ahí, dice bajar. Un archivo que si me das permiso, Ángel, voy a tratar de compartirlo así en pantalla compartida. A un segundito, que eso Y significa con eso te... que tengo que hacer un cambio y voy a Ah, ver si perdón. me lo permite, porque lamentablemente no tengo toda la... Ah, tranquilo. Un, Entonces un vamos... momentito, un segundito, ahí, vamos a ver. Si me lo permite, creo que sí. Sí, ahora creo que sí. Ahora, ahí está. Ahora sí. Todavía parece que... Ah, bien, ahora sí. Esta imagen que la tengo como estado de WhatsApp ahora, eh, que está un poco graficando, no sé si se ve ahora, ¿la ven? Sí, sí. Ustedes y lógicamente cualquier persona, de lo que empezó esta charla un poco y por ahí se veía, hay dos elementos muy fuertes, muy notorios, corazón y razón, que podían ser religión y ciencia. Pero hay un tercer elemento que es muy evidente, pero que no se, cuando uno le pregunta a las personas, no saben decirlo. Es más, le pregunto a ustedes, ¿ven un tercer elemento, no? ¿Cuál? El tubo bajo, o El trabajo, de la persona también. la persona, la fuerza que está haciendo esa persona por mantener el equilibrio. Esa fuerza que tiene ese muchachito, esa niña, no sé quién sea, esa fuerza y ese equilibrio es el tercer elemento que decía vos, Ángel, que esa Wesley ha dicho, la experiencia, lo que la persona decide alguna vez por acá y decide por allá, o decide el equilibrio. En el ejemplo que les decía antes, y dejo de compartir la pantalla porque era mostrarles eso nomás, en el ejemplo que les decía antes, de la historia que estoy haciendo de mi padre, concretamente, y su familia, que dan 300 páginas y son 300 años, de 30 años, perdón. Imagínense tanta cosa que puede haber. Lo que no conocen a veces mi familia es que yo tengo carta escrita de mi papá, a mano.
escrita por él a mí. Nombre, apellido, dirección, bueno, apellido no, porque era mi papá, no hace falta que me lo supiera. Teníamos la relación. Y esa carta yo la he leído a lo largo de estos 30 años en distintos momentos y siempre me ha dicho algo diferente y siempre me ha dicho las mismas verdades, pero las puedo comprender de otra manera. Me hacen otro bien, porque yo estoy en otra circunstancia en mi vida, porque cada vez entiendo más a mi papá cuando escribió eso, lo puedo comprender a él, lo que le pasaba a él. Incluso me pone, Boca le ganó a Chacarita Juniors 1-0, creo que es una cosa que es trivial, totalmente trivial, por decirlo así. Pero tiene sentido en la relación de él conmigo y mía con él. Y no quiero aplicar así a la relación con Dios, pero evidentemente, eso por un lado. Por otro lado, quiero decirle, yo trabajo en una editorial, la editorial nos dedicamos, entre otras cosas, también a Biblias, y participé de una manera u otra en varios de estos procesos editoriales de Biblias. Es imposible que un texto no pase por las manos humanas de esta nueva generación que lo hace. Es imposible. No existe una fotocopia del original que solamente se reproduce como fotocopia. Y no existe. Todas las traducciones bíblicas, yo digo traducciones por decir textos bíblicos, perdón, son siempre reactualizados por la generación que lo escribe. Siempre. Queriendo o sin querer. No hay forma. La humanidad no encontró. Para que ustedes comprendan esto en mayor profundidad, quizás, el gran tema que se nos viene para el futuro, estoy hablando editorialmente, como los textos bíblicos también, están todos digitalizados. Imagínense que si no hubiese textos impresos en papel, tendríamos un problema que si después no hay electricidad, nadie podrá leer ese texto. Desaparece. ¿Por qué? Porque hace falta electricidad. Pero aún así, los humanos reproducimos los textos y los hacemos vivos una vez tras otra, generación en generación. No existe otro modo de transmitir. ¿Qué es de Dios? Sí, por supuesto que es de Dios. Pero ha pasado generación tras generación por manos humanas, las tuyas, las mías, las nuestras, de varones, de mujeres. A mí me fascina eso, me fascina. Cuando yo veo un texto bíblico con la variedad de lecturas que puede tener, con la cantidad de aspectos que puede albergar por las manos que pasó, lo único que digo, amén, por decir así. Realmente hay una grandiosidad humana. No quiero insistir mucho porque me pongo loco de fascinación. Marcelo, ¿querías agregar algo? Ah, no, que te No, no, vi no. acercándote. Y hay que agregar eso que por muchos siglos fue transmitida oralmente, así que tenemos capacidad para hacerlo de otra manera. Ángel, me parece que Raúl quería decir algo. ¿No? ¿Joel? Bueno, ¿me escuchan? Sí. La verdad es que no estoy en condiciones en este momento porque estoy pasando por no me siento muy bien esta última semana, ¿no? Pero quería recordar de que en la tradición judía la Torá tiene 70 caras. Se la puede leer de 70 formas distintas. Y no son contradictorias, sino que son complementarias. Además, el texto se lo interpreta en 4 niveles. El literario, el de la insinuación, el drash de la alegoría y el esotérico. La cábala es el nivel esotérico. Es decir, que hay distintas formas de verlo y no son contradictorias. Es decir, sí, el nivel esotérico que es más profundo
se contradice con el literal, está equivocado. El literal es el que vale. Entonces la persona tiene que eh, bueno, acá quiero recalcar de vuelta de que no existe el mandamiento no matar, existe el mandamiento no asesinar, no es la Lola Arok, Lol Tirtzah, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque uno puede hacerlo en defensa personal, y eso no es asesinato. Si es bueno, no quiero entrar en eso, pero en castellano y en hebreo hay una diferencia. Eh, bueno, también las traducciones, para hablar de, de los textos que tienen siendo traducciones. El dicho es el traductor traidor, es correcto. Yo no conozco ninguna traducción que no tenga su fallas. De los originales. Y el Nuevo Testamento tiene fallas también con la traducción del griego. Y así que bueno, quería simplemente recordar esto nada más, porque no estoy en condiciones de continuar analizando. Muchas gracias, Marcelo, por lo que dijiste también. Gracias, Joel. Pedro, ¿te va a quedar calladito? ¿Está con Imposible. sueño? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Alguien más quiere decir algo antes de que cerremos? Daniel. Sí, simplemente comentar que nosotros, todos los que estamos acá, no solamente que no nos molesta que haya otras versiones de la Biblia, sino que a propósito buscamos y leemos otras versiones, porque nos enriquecen. Es una cosa rara, porque justamente esa tradición, como dice, traductores, esa tradición eh, que nosotros sabemos que hay esa como intervención personal, interpretativa que uno hace, por ejemplo, cuando predica, porque una persona que me escucha a mí predicar el domingo no está escuchando a Dios, está escuchando lo que a mí me pareció importante decir con la forma que a mí me parece correcta decir de Dios, que no es lo mismo. Y entonces es muy interesante que para nuestra riqueza de comprensión buscamos los distintos textos, incluso textos apócrifos, textos truchados en circunstancias muy poco felices. Buscamos en la versión de los testigos de Jehová, donde ahí dice que Jesús era como un Dios, y lo buscamos justamente para ver, eh, para beneficio, aún en, en, en interpretaciones o en versiones o en discursos que no están de acuerdo con nuestra línea básica, digamos. Eh, Quería comentarlo nomás. Muy bien. Voy a decir Sí, Aurora. algo más, que como las lenguas van cambiando también, ¿no? Son vivas, y hay variantes dialectales también en las diferentes traducciones, son necesarias las traducciones y actualizarlas también. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al Wichí, después de unos 15 años, ya había casi quedado como desactualizado, porque las nuevas generaciones no entendían algunos términos, porque como las lenguas cambian y se van agregando otros términos, y más las variaciones dialectales que hay, entonces es necesario actualizar y como decía Daniel, no todos nos valemos de las diferentes traducciones porque nos enriquecen también. Siempre hay algo más que nos da un poquito más de luz en lo que uno está leyendo, ¿no? Gracias. Yo quiero rescatar lo que dijo Joel.
esto del traductor traiciona, esa derivación de esa palabra, porque además nosotros tenemos el texto en el cual nos basamos como una lengua original, que es el hebreo. El texto en los cuales nosotros bebemos es el hebreo, el arameo y el griego, si hablamos el conjunto de la palabra. Alguna vez yo mencioné aquí también lo que dice John Stott en el Cristianismo Contemporáneo con respecto al tema de la palabra. Es palabra de Dios, pero es palabra volcada en lenguaje humano. Es decir, nosotros, la verdad no quería intervenir porque es un tema que ha traído muchísimas situaciones, como pensar en la inerrancia de la palabra. Es decir, es decir, tiene muchísimos aditivos en esto. Simplemente es la palabra de Dios y hay que leerla con una actitud de reverencia, entendiendo que es palabra de Dios. Pero también hay que leerla en el contexto que fue volcado como palabra humana. Y este es el sentido que tenemos que verlo permanentemente. Si no, sí, las interpretaciones son antojadizas o de preconceptos, que a veces no es mala intención, sino desconocimiento. Pero cuando volvemos a ver la palabra como palabra de Dios en un contexto y volcado, porque ¿en qué lengua me habla Dios? Dios se abajó, esta es la palabra, se abaja a mí y me habla en el lenguaje que yo lo puedo entender. Y esto es interesante cuando decían del contenido. Fíjense que si yo les menciono la palabra azafata, ¿qué comprensión tienen? Búsquenla de dónde viene y van a ver que la palabra tiene una connotación que en el paso del tiempo se ha derivado en otra cosa. Busquemos de dónde derivan muchas palabras y vamos a ver cómo el contenido, la connotación de esa palabra ha variado con respecto a lo que significa hoy en día. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, Joel dijo, el martes pasado, interesante, cuando él hizo la mención de Dios se arrepintió, y yo podría decirle, ¿Dios se arrepiente? Y Joel me va a decir que no, porque la palabra arrepentir no es la palabra en hebreo, sino es suspirar profundamente. Nosotros tenemos en la Biblia y Dios se arrepintió. Dios no se arrepiente. No está dentro de esa connotación. Y recién dijo algo interesante. Es matar y asesinar. Son dos conceptos diferentes que derivan de una palabra. Y así podríamos estar hasta el martes que viene diciendo un montón de cosas que le damos el contenido que tenemos. Me resulta interesante, porque yo podría preguntar, como a veces nos preguntamos, ¿cómo sucedió realmente? Porque nosotros cuando vamos a leer libros de historia, decimos, ¿cómo sucedió realmente? Porque no tenemos todas las series sistematizadas como para poder definir. Porque algo que hubo en el hombre fue elementos constitutivos de su vida, ¿no? Es decir, en algún momento recuerdo cuando Marcelo dijo que la creencia, ¿no? Discutir una creencia era un problema. Por eso tenemos personas en el Pacífico que se sentaban con el gong entre las piernas todas las madrugadas y empezaban a tocar el tambor. Pum, 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 pum. Y entonces le preguntaron los religiosos y los creyentes en Dios que por qué lo hacía. Y él decía para despertar al sol.
Él dice, pero Dios va a hacer que el sol salga. Dice, ¿y si no sale? ¿No? Y cuando se encontraron lo de la India con los griegos, sí, perfecto, pero Rubén era el que servía al Señor, era el mucamo de lujo, el que vestía a su Señor, eso significaba la palabra, y nosotros tenemos la azafata, la que está en el avioncito, ¿no? En ese sentido. Ahora, cuando se encontraron, se preguntaron una vuelta, ustedes, ¿qué hacen con los muertos? Y algunos dijeron, nosotros los quemamos o lo enterramos. Y los dos se escandalizaban. Decían, es una locura hacer eso. ¿Y ustedes qué hacen? Y nosotros los comemos. Ah, pero peor todavía, cada uno llevaba a sus muertos como lo podía entender. ¿No? Sí, esta situación, y uno dijo, no, 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 pero vamos a tener que sistematizar si los enterramos o no los enterramos. Situación que hoy en día tratamos de buscarlo, aún en el texto de la palabra, para poder definir si lo quemamos, no lo quemamos, si no lo cremamos, si esto, aquello, lo otro, como para poder ver si tenemos la palabra autorizada de parte del Espíritu de Dios para saber qué podemos hacer. Y de esta manera, a veces, le restamos el poder que Dios tiene, pensando en que si se pasa algo, ¿cómo Dios va a poder recrear todas estas cosas? Perdón, era esto, simplemente razón y tradición. Los evangélicos sí hemos discutido con nuestros hermanos católicos en esto. Biblia y luego tradición es acercarse al texto de una manera. ¿Se acuerdan? Tradición y luego el texto modifica o tiende a modificar a veces el texto. Y nos agarramos de los pelos. Yo prefiero leerla de rodillas, buscando la dirección de su espíritu, con amplitud de criterio, y como puso Rubén Darío, el cerebro no está en la otra punta. El cerebro está aquí adentro. Mejor dicho, está aquí. Dios nos dio esta integridad, espíritu, capacidad mental y espiritual para poder entender esta palabra. Alguna vez ustedes me dirán, ¿cómo tomó nota Moisés mientras estaba en Egipto? Si lo hizo en papiro y se lo llevó bajo el brazo para estar 40 años en el desierto, si los tomó en una tablet mientras iba por el desierto, y a veces tenemos problemas para poder entender que fue la oralidad que ustedes mencionaron, la importancia que en un exilio Dios inspiró a esas escuelas que a veces nos han traído problemas. La escuela de los sacerdotes, la escuela yavista, la escuela eloísta y la escuela deuteronomista. Pero eso es para conversarlo y dialogarlo en otro momento. Pero la palabra de Dios la leo de rodillas, buscando su dirección y usando la croqueta que Dios nos dio para poder comprenderla. Perdón y gracias. Gracias a vos. Estamos listos para terminar. Se nos están yendo ya los filigreses. Muy bien. Una palabra más de oración y terminamos. Padre, gracias por hacernos como nos hiciste, con entendimiento, pero también con espíritu para vivenciar las cosas de otra manera, para ser creativos, para
vivir la vida a través de la poesía, que es una manera totalmente distinta de vivirla y que algunos lo pueden hacer. Vivirla como la viven los niños, con esa ingenuidad, esa manera tan directa de entender las cosas que ellos tienen. Gracias por hacernos como nos hiciste y gracias por darnos esta escritura que nos va guiando a través de los siglos. Que cada uno, como decía Pedro recién, los tiene que ir vivenciando personalmente delante de ti. Gracias por este encuentro que nos ayuda a reflexionar en estas cosas que no estamos escuchando a diario en otros lados. Gracias por Marcelo que se ocupó de hacerlo. Amén, Señor. Hasta la próxima, Dios mediante. Amén. Y Hasta la próxima. Bendiciones para todos. espero que Pedro pueda estar el martes que viene y nos pueda traer algo. Ya lo vamos, que lo vaya pensando. Muy bien. Así volvemos a la tradición del primer martes del mes. Hasta luego.